con Alberto Capella. Es socio fundador de AC Consultores y exsecretario de Seguridad de Tijuana, Morelos y Quintana Roo. Y es que desde esa empresa, desde esa firma de consultores, se dio a conocer una información que sin duda es preocupante. Estamos hablando, de acuerdo con los estudios de AC Consultores, que el crimen organizado cubre el 81% del país. ¿Cómo está, Alberto? Le agradezco mucho que me tome la llamada. Buenas tardes. Bueno, a ver, Sí, no le escucha. ¿Me escucha usted bien? yo perfectamente, sí. Perfecto, muchas gracias por tomarme la comunicación. Le comentaba yo a la audiencia los datos que dan a conocer desde AC Consultores, de Sí, donde usted es socio fundador, y la verdad de las cosas son impactantes, como el 81%, dice usted, del sí. país está ocupado o tiene presencia del crimen organizado, Alberto. Sí, es pues resultado de un análisis que tenemos poco más de 6 meses desarrollando, en donde partimos principalmente de una investigación de información de cada entidad federativa, es decir, partimos de lo particular para llegar ya al esquema general o global de lo que sucede a nivel nacional. Y bueno, pues uno de los descubrimientos es la presencia de 175 organizaciones criminales en alguna región de la República Mexicana. 3 organizaciones con una presencia importante, el caso del Cartel de Jalisco en 28 entidades federativas, el de Sinaloa en algunas de sus facciones en 24 y el Cartel del Golfo en 10. Y de ahí, bueno, pues nos vamos ya a la parte regional, a la mayor cantidad de organizaciones operan en una entidad federativa o en 2. En el caso, por ejemplo, de Sonora, tenemos presencia de 21 grupos criminales, muchos de ellos de carácter local. Son preponderantes, por ejemplo, el Cartel de los Salazar, que opera en 3 entidades federativas, en Sonora, Baja California y Baja California Sur. El de Caborca, que opera en Baja California Sur, obviamente en Sonora y en Quintana Roo, y así cada organización fuimos analizando su presencia y sus capacidades y sus posibilidades, obviamente, de delinquir en alguna de las áreas de nuestro país. Y bueno, por primera vez a alguien se le ocurre hacer un trabajo de esta naturaleza. El objetivo de Sí. hacer consultores era precisamente ponerle el dato muy concreto, una investigación muy científica, sustentada en datos oficiales, a través de estas filtraciones que se dieron de Sedena, de investigaciones de campo y obviamente de los análisis de las diferentes fiscalías y procuradurías locales, y que Sí. finalmente nos da este documento, que es un documento extremadamente amplio, es muy Ajá. largo, cada entidad federativa es enorme toda la información que hay, pero que lo sintetizamos el día de hoy, que bueno, agradecemos al Universal y a ustedes que nos dan la oportunidad de informar a la sociedad mexicana. Si queremos partir de la solución de este problema, pues tenemos que ponerle un análisis muy concreto de qué se trata, qué potencial tiene, qué capacidad tiene y qué tanta presencia ha desarrollado y crecido a lo largo de las últimas décadas en México. Alberto Capella, me dice que en Sonora hablamos de la presencia de 21 grupos del crimen organizado, entre Es los que correcto. destacan los Salazar y los de Caborca. ¿Serían los principales? Bueno, los grupos grandes tienen una presencia importante. Por ejemplo, si nos vamos por municipios, nos vamos a encontrar que, por ejemplo, en Caborca hay el cartel de Sinaloa, el cartel de Caborca, los Salazar, la Barredora 24/7, la familia Páez, en la célula de los costeños o los Rumas. Si nos vamos a Guaymas, tenemos la presencia de 5 organizaciones criminales, que probablemente eso pueda ser una respuesta del por qué se ha incrementado sustancialmente la violencia en estos municipios. En Guaymas tenemos el Cartel de Jalisco, Nueva Generación, los Salazar, los Mesa Flores, que es una banda derivada de los Beltrán Leiva, los Trinis o los Chapos Trinis y la Plaza. En Agua Prieta tenemos el Jaguar o Gente Nueva del Jaguar, la Línea, Cartel de los Paredes o los Pesados de Abson y Gente Nueva. En Nogales, el Cartel de Sinaloa,
los gigios, la célula de los demonios, los cincos y los cazadores. Y KGM, por dar otro ejemplo, tenemos a los Salazar, el cartel de los Paredes, o los pesados de Absón, los Trinis o los Chapo Trinis y la Plaza. Sonora pues es una de las entidades muy lucrativas para el trasiego de droga y como consecuencia es muy importante para las diversas organizaciones criminales a nivel nacional, pero particularmente pues estos grupos que históricamente se han dedicado al trasiego de droga hacia Estados Unidos. Claro, claro. Estoy hablando con Alberto Capella, él es socio fundador de AC Consultores, sobre este informe que dieron a conocer desde esta firma de consultores. Pero hablan ustedes, Alberto, o me decía hace unos momentos, de la presencia de 175 grupos en el territorio mexicano, tres son muy importantes, pero cuando hablamos de 175 y ahorita que ha mencionado algunos de ellos con presencia aquí en Sonora, esas bandas locales, pues podemos pensar que al crimen organizado le crecieron los enanos. ¿Cómo se fueron pulverizando tanto como para llegar a 1.488 municipios donde registran ustedes presencia en los 28 estados de estos grupos? Es decir, ¿crecieron los enanos? Bueno, crecieron los enanos porque se pulverizaron algunas organizaciones, por ejemplo, los Beltrán Leiva, en diferentes organizaciones. Si nos vamos a Guerrero vamos a encontrar que también hay una pulverización de algunas organizaciones criminales, incluyendo la de los Beltrán Leiva. Si nos vamos a Tamaulipas, nos vamos a encontrar otra pulverización de lo que eran los Zetas y los Golfos y luego los Zetas y luego nace el Cartel del Noroeste. Entonces, sí ha habido una pulverización y un conflicto interno entre organizaciones criminales. Esa es una primera premisa. La segunda premisa es que las actividades criminales a lo largo y ancho del mundo han crecido de manera sustancial. Hace 15 años pues no teníamos lo que hoy se denomina los delitos cibernéticos, que generan miles de millones de dólares de ganancia a organizaciones criminales anualmente. El tráfico de personas se ha sofisticado en el mundo también por los conflictos regionales que hay en algunas partes del orbe. Entonces eso también ha provocado un incremento de actividades ilícitas. El tema de la extorsión o cobro de piso se ha convertido también en una generalidad en muchas organizaciones criminales. Entonces se pulverizan como primer premisa, grupos preponderantes que nacieron hace 30, 40 años en México, y número dos, las actividades criminales son todavía dimensionalmente más a las que hace 30 años teníamos conocimiento. Antes Sí. El poderío del crimen era eminentemente el tema del narcotráfico. Hoy es el narcotráfico, el narcomenudeo, el cobro de piso, los delitos cibernéticos, las extorsiones en términos generales, el huachicol, tanto en gran nivel como el control de los buques, o el huachicol sobre los ductos de Pemex. Entonces, las actividades evidentemente también son muchas más de las que teníamos anteriormente, y eso pues ha generado un reclutamiento y la ampliación de actividades o grupos especializados únicamente al huachicol o únicamente a la extorsión o al cobro de piso. Esa es la realidad que estamos viviendo en México, y no hemos tenido la capacidad ni institucional ni social de analizar este tema, de ir un paso adelante de las organizaciones criminales y tratar de generar acciones que permitan frenar su crecimiento y su poderío, que pareciera cada día es mayor. Híjole, qué interesante, sobre todo este análisis, sobre todo viniendo de usted como exsecretario de Seguridad de Tijuana, Morelos y Quintana Roo. Dígame en pocas palabras, porque tengo el tiempo encima, Alberto Capella, dígame en pocas palabras, ¿qué le está fallando al gobierno de la 4T para hacer frente a la inseguridad que vive nuestro país y donde el crimen organizado juega un papel importante? Le está fallando a la cuarta T, y le falló a los sexenios anteriores, y le está fallando particularmente a los gobiernos locales, sean de la cuarta T o no, un compromiso y una visión determinada y una estrategia eficaz para atender estos fenómenos. Sigue siendo, y cada vez más, el tema de seguridad muy incómodo para la clase política. Es un tema que no quieren tocar, que lo quieren ver de lejos, y no hay ese compromiso y esa determinación para entrarle a frenar estas actividades que cada vez, insisto, afectan más a la sociedad mexicana. Le aprecio muchísimo que me haya tomado la llamada. Muchas gracias, Alberto Capella. Gracias a usted, estoy a la orden. Muchas gracias, muy amable. Pausa, volvemos.